Muy buenas a todos, espero que estéis muy bien. Bueno, quiero hablar de la luna nueva en Virgo, que vamos a tener el día 15 de septiembre, mismo día que comienza la temporada de eclipses y mismo día que Mercurio, regente de Virgo, que está retrógrado en Virgo, además empieza directo, comienza a estar directo unas horas después. Es curioso porque la luna nueva se va a dar en el grado 21-22. De Virgo es casi al final del grado ya 21, 21:58 creo que es exactamente, será a las 3:39 de la madrugada de la hora España, el día 15, y Mercurio se va a poner directo ese mismo día en el horario español de las 22:21. Entonces me ha parecido muy curioso que es como los grados donde vamos a tener la luna y nada es casualidad, desde luego, en astrología, que el mismo día que tenemos la luna nueva en Virgo, que es una energía siempre de inicio, es una energía de comienzo, de una siembra en esa área de nuestra carta, Mercurio se vaya a poner directo y además comienza la temporada de eclipses, que siempre comienza con la luna nueva anterior al primer eclipse que vamos a tener, que será en octubre, y siempre termina con la luna nueva posterior al último eclipse. En este momento, cuando tenemos una luna nueva en Virgo, que comienza, como digo, con Mercurio directo, es un momento de siembra y de inicio, de comienzo en esa área de nuestra carta, pero de algo que no es totalmente nuevo, porque Mercurio lleva retrogradando desde agosto. Desde el 20-23 de agosto pueden ser cosas que ya estábamos como revisando, temas que estábamos hablando, temas relacionados incluso también puede ser con documentos, con papeleos, con conversaciones pendientes que de alguna manera, ideas y proyectos también que de alguna manera están ahí como reposando o que están todavía pendientes, y esta luna nueva nos va a dar como ese impulso o ese empujón para poder llevar esos proyectos a la realidad, para materializar esos proyectos en la realidad. Pero siempre es importante cuando tenemos una luna en Virgo y una luna nueva en Virgo, además con tanta energía Virgo como estamos teniendo ahora mismo, y con Venus retrógrada que cuando ya salga de sombra, que será el 8 de octubre, entrará también en Virgo. Entonces, ser muy conscientes, como he titulado este vídeo, de estar al servicio, pero estar al servicio también de nuestra alma, porque además entramos en una temporada de eclipses. Entonces, para lograr lo que nosotros queremos lograr en la realidad, para materializar lo que queremos materializar, para poder concretar esos hábitos, esas cosas nuevas que queramos traer a nuestra vida o proyectos, desde luego es una luna que está muy bien aspectada, que ahora compartiré el gráfico para que lo podamos ver, y todo lo que ahora de alguna manera comience va a ser algo bastante relevante, pero requiere siempre por nuestra parte hacer ese detox o esa limpieza en cuanto a qué realmente sirve en mi vida y qué ya no sirve en mi vida. Y muchas veces con la luna en Virgo, que siempre es una luna, de hecho, cuando transita la luna por nuestra zona Virgo, que tiene una energía de mucho, de estar muy al servicio de los demás. Es una luna, las personas con la luna en Virgo o personas con Virgo en la casa 4 son personas muy serviciales, son personas que tienen como mucho sentido de la responsabilidad, de la perfección, de que todo esté como muy práctico, son personas muy útiles para los demás. Mucho sentido también del trabajo, mucho sentido de la responsabilidad, mucho sentido también del cuidado propio. Es muy importante con la luna en Virgo el cuidado del cuerpo. Entender que necesitamos tener un buen cuidado también de nosotros mismos a nivel de salud para poder funcionar de la mejor manera. Entonces ahora es un momento muy bueno incluso para poder instaurar en nuestra vida nuevos hábitos, rutinas, ejercicio, cuidar temas de salud también puede ser. Es un momento con la luna en Virgo siempre es importante, de hecho, con la luna en Virgo la salud. Las personas con la luna en Virgo, incluso desde pequeñas, ya han recibido también como a través de la madre o del entorno familiar, del hogar, esa necesidad de que todo esté siempre como muy correcto, como el buen funcionamiento del hogar, la limpieza, la pulcritud, el orden, el cuidado de la salud. A veces incluso a lo mejor han tenido que postergar sus necesidades, personas con esta luna con Virgo en la casa 4 por tener que ayudar en el hogar, por ayudar a veces la madre, puede ser mujeres de la familia, personas muy perfeccionistas también, o puede haber algún tema de salud en la familia que de alguna forma o con uno mismo se haya tenido también que prestar cierta atención, y generalmente son personas con mucha madurez, entonces, y desde niñas, incluso desde niños. Cuando tenemos la luna en Virgo, cuando la luna transita o tenemos un comienzo, ¿no?, lunar como la luna nueva que es en Virgo, se nos activa también dentro de nosotros estas capacidades y estas cualidades que son necesarias siempre para poder generar como una nueva realidad y una nueva forma de funcionar, siempre cuidando el no caer en la obsesión, que sería como la energía baja también de Virgo, de necesitar tenerlo todo bajo control, el necesitar que todo esté demasiado perfecto, ser demasiado meticuloso también, y a veces perder incluso la espontaneidad o de alguna manera, al darnos el permiso de fluir con los acontecimientos tal y como vienen también, a veces a lo mejor la rutina no se puede cumplir como me gustaría, el poderme adaptar a cómo son las cosas en algún momento dado, es algo que también requiere
este emplazamiento por los aspectos que tiene también que ahora veremos, pero sí que es importante, como lo titulaba, estar al servicio de nuestra alma en cuanto a escuchar nuestras necesidades. Estar al servicio de nuestra alma a veces tiene que ver incluso con escuchar a lo mejor qué es lo que mi cuerpo necesita. A lo mejor hay hábitos que tengo que cambiar porque ya no me hacen bien, me hicieron bien en el pasado, pero ya no, o ya no me son útiles. Tiene mucho que ver con la utilidad también esta luna para lo que yo quiero lograr, para los objetivos que yo tengo, para yo poder estar bien realmente. Escucharnos a nosotros mismos también o permitirnos ser escuchados en muchos momentos, observar si estamos muy dedicados, y esto tiene mucho que ver con Virgo también, al servicio externo, al trabajo, a atender a otras personas, las necesidades de otras personas hasta el punto que nos postergamos a nosotros mismos. Como decía, personas con esta luna o con Virgo en la casa 4 se puede tener muy integrada. Es como una impronta que se tiene de estar siempre como pendiente de lo que otros necesitan y me olvido de lo que yo necesito. Entonces, siempre el servicio, y esto lo hablo siempre con Virgo, tiene que empezar por uno mismo y no verlo como algo malo, ni mucho menos, ni sentirnos culpables, sino entender que es una necesidad el atendernos a nosotros mismos y estar bien para poder funcionar de la mejor manera, para poder atender a otros también de la mejor manera. Incluso el escucharnos a nosotros de verdad, el escuchar lo que nosotros requerimos, lo que nosotros necesitamos. A veces es descansar incluso y no sentirnos culpables por ello también. El permitirnos ser escuchados y poder transmitir nuestras reales necesidades también sin miedo a que la otra persona se vaya a molestar. El ser honestos, incluso también lo que ofrecemos fuera, el observar si realmente a la otra persona le estamos dando lo que realmente necesita, o estamos a veces dando lo que nosotros creemos que necesita, pero no es realmente lo que necesita. Esto también tiene mucho que ver con la energía Virgo, que es muy al servicio, a saber, a veces intuir con mucha facilidad de lo que otras personas pueden necesitar, pero a veces a lo mejor no estamos en lo cierto, o no, o aunque creamos que es lo que esa persona necesita en ese momento, esa persona no está preparada a lo mejor para recibirlo. Entonces, aprender a equilibrar es importante con esta luna, el equilibrio entre lo que yo doy fuera, lo que doy dentro, el mantener, en lo que me doy a mí, quiero decir, hacia adentro, mantener un equilibrio también entre lo que es mi parte física, mi salud, mi parte mental, mi parte emocional y mi parte espiritual, que es muy importante. Hay una frase que leí hace tiempo, que ya sabéis que cuando leo frases que me resuena con la energía que está presente, con el evento que vamos a vivir, siempre me gusta compartirla, y decía, ojalá nos diéramos a nosotros mismos todas las oportunidades que les damos a los demás. Y qué realidad, porque cuántas veces estamos además como con esa impronta a nivel social de tener que estar siempre productivos en el afuera, en que nadie se enfade, en el atender al uno, atender al otro, todo lo que tengo que atender, incluso en lo cotidiano, y nos olvidamos a veces de darnos a nosotros mismos la oportunidad de darnos lo que realmente requerimos también, o de hacer lo que queremos en algún momento, escuchar el cuerpo, si necesitamos descansar, si un día a lo mejor tenemos que salir de una rutina, porque ese día a lo mejor no me viene bien o no me apetece, pues darnos ese permiso también, porque la energía de Virgo a veces también tiene la tendencia a poder caer mucho en el sacrificio por otras personas, en el sacrificio por el trabajo. Está esa necesidad de hacerlo todo como muy bien hecho, la pulcritud también tiene mucho que ver con esta luna, el orden, todo correcto, todo perfecto, pero a veces eso se puede convertir en un autosacrificio o ser demasiado meticulosa y que me lleve a olvidarme de cosas que son importantes en otro momento también y que también tengo que atender. Entonces, como ser conscientes de que nos debemos a nosotros mismos el poder amarnos tanto como podemos amar a nuestros seres queridos, o podemos amar un trabajo, o podemos amar cosas que hacemos. También nosotros nos merecemos el darnos ese permiso, el tratarnos bien, el tener ese servicio hacia nuestra alma, porque la temporada de eclipses, además, que siempre es un momento en el que todo se acelera a partir del día 15, ya sabemos que es importante observar personas que llegan a nuestra vida, situaciones que llegan a nuestra vida, personas o situaciones también que hayan cumplido ya una función que se van, pero son momentos en la temporada de eclipses donde lo que tiene que llegar llega, siempre lo digo, lo que se tiene que ir se va, para colocarnos en nuestro carril de vida en sintonía con nuestra alma. Entonces es un momento ahora de escuchar y de estar al servicio de nuestra alma. Y muchas veces estar al servicio de nuestra alma es aceptar también que a veces a nuestra vida llegan cosas que no es exactamente a lo mejor lo que queremos, pero sí es lo que realmente necesitamos en ese momento. Y Virgo tiene mucho que ver también con atender esas necesidades, incluso necesidades básicas también, lo que es realmente importante, lo que es realmente necesario, lo útil en mi vida y lo que ya no es útil, desecharlo, ese detox que comentaba también en el vídeo de la primera quincena de septiembre. Y ese detox muchas veces es con nuestras propias
creencias, incluso. Además, Mercurio está retrógrado, hace una oposición a Neptuno, que ahora lo compartiré, y tiene mucho que ver también con liberar creencias del pasado, incluso dar como un nuevo significado a la forma en la que nosotros hacen la oposición con Neptuno, con Saturno, que diga, no con Neptuno, dar como un nuevo significado a lo que para nosotros en el pasado era hacer las cosas bien. Y a lo mejor ahora lo vemos de una manera diferente. Y no pasa nada por verlo de esa otra manera diferente, porque a lo mejor ahora tenemos que darnos el permiso de hacer ese cambio para que las cosas en nuestra realidad se manifiesten como nosotros queremos que se manifiesten. Es un momento como de darnos la oportunidad también de salir de lo establecido, de poder hacer las cosas de una manera diferente, en cuanto al trabajo, en cuanto al cuidado del cuerpo, en cuanto a la propia salud, en cuanto al servicio a los demás, en cuanto al servicio a nosotros mismos, en cuanto a la rutina, en cuanto a nuestra forma de vivir lo cotidiano. Es un momento de darnos ese permiso de poder materializar. Es un momento muy bueno para materializar la realidad, nuevos proyectos que estén en sintonía, nuevas formas de vida incluso, o de funcionar en sintonía con nuestra alma. Y como digo, con nuestra alma muchas veces no es como nosotros a lo mejor teníamos pensado, o sentimos que es lo que realmente queremos, sino como realmente necesitamos. Entonces, es un momento muy bueno para escuchar lo que nos dice nuestro corazón y para poder unir de alguna manera la razón también, que tiene que ver Virgo, nuestra parte lógica con nuestra parte emocional y con nuestra parte también más interna, también por los aspectos que voy a compartir ahora mismo en la carta. Bien, como vemos, la luna nueva, el sol junto a la luna en conjunción, en oposición ambos a Neptuno. Además tenemos, es muy interesante porque está haciendo los contactos con todos los planetas transpersonales. Por tanto, es un momento en el que uno se tiene que preguntar también, ¿quién voy a ser yo ante tanto cambio que se presenta también cuando, bueno, vamos a vivir muchos cambios, estamos viviendo muchos cambios a nivel social? ¿Quién voy a ser yo en este nuevo paradigma hacia el cual vamos también? Cuando tenemos una luna en Virgo y además Mercurio retrógrado, a nivel social, desde luego, también puede darse de alguna manera, y ya lo estamos viendo también, el volver a retomar temas de salud del pasado, narrativas que ya conocemos del pasado estos 3 últimos años, pero bueno, ya a la vista está con el tema también del clima, que no tiene ninguna fuerza astrológica el que se sustente en estas narrativas antiguas. Entonces no tiene como mucho futuro, digamos, muy corto recorrido, pero desde luego la luna en Virgo, como es un momento de inicio, de siembra, puede ser un momento también para retomar con más fuerza esos temas, pero como digo, de muy corto recorrido. El que tenga la luna y el sol un trígono con Plutón, tenemos un trígono con Plutón, un trígono con Júpiter y un trígono con Urano, con los transpersonales, da mucha fuerza a esta luna. Es una luna muy positiva para confiar incluso, porque Júpiter está retrógrado. Es como ser consciente de nuevos recursos, hacer uso de nuevos recursos dentro de nosotros, de los que hemos sido ya conscientes o lo estamos siendo, para poder materializar en la realidad. Además, el trígono con Urano habla de cosas nuevas, cosas originales, cosas diferentes, abriéndose a hacer las cosas de una manera distinta, donde se muestre nuestra parte que es única, que es diferente, que es original, que es espontánea, que es auténtica, que es genuina, y hacer cosas incluso que se salgan un poco también de lo establecido. Como decía, tiene mucho que ver también Júpiter con Urano, están en conjunción y es una muy buena oportunidad para tener ideas como muy geniales, ideas además que pueden tener mucho que ver, ya lo comentaba creo anteriormente, con lo tecnológico, con incluso el enseñar también. Puede ser, es como el querer expresar de alguna manera. Como Mercurio se pondrá directo más adelante, siempre mejor dejar unos días, pero desde luego a partir de esta luna nueva puede ser un momento en el que podamos dar voz a ciertos proyectos, o desde luego vamos a ver que ciertas cosas se empiezan a mover y se empiezan a acelerar también. También tenemos, como decía, el trígono con Plutón, que quiere decir que es un momento de una transformación potente, de hecho, a nivel interno, en cuanto a los cambios que podamos generar en nuestra realidad, que de alguna manera nos van a ayudar a conectar con nuestra autoridad interna. Es el ser líder, además que es lo que pide también el nodo norte en Aries, ser líder de nuestra vida, ser líder de cómo nosotros creamos nuestra realidad, ser conscientes de la capacidad que tenemos de crear nuestra realidad, siempre dependiendo de cómo nosotros nos manejamos. Siempre hay que ser muy conscientes también que lo que damos recibimos. Entonces, ¿qué estamos dando a la vida? ¿Qué estamos ofreciendo? Porque lo que nosotros damos es lo que vamos a recibir. No podemos esperar, si estamos constantemente en una frecuencia de miedo, de control, de manipulación, de no hacer las cosas bien de alguna manera, pues que la vida nos sonría. En ese sentido, y de la misma manera, sí esperar que la vida nos sonría si estamos en una frecuencia mucho más elevada, o por lo menos con esa capacidad también, como decía, con Saturno,
retrógrado y con Mercurio que está en oposición, de poder rectificar incluso también donde sea necesario. El Sol y la Luna están en oposición con Neptuno. Muchas veces cuando tenemos este emplazamiento, aquí hay como dos lecturas, porque estamos con un momento como muy racional, pero también Neptuno nos conecta con, es un planeta transpersonal que nos conecta con todo lo mágico en Piscis, con esos mundos sensibles, con la imaginación, pero nos puede generar como cierta confusión también en algún momento. Entonces yo diría que aquí lo ideal es el integrar a ambos, el ser conscientes que tenemos una parte que es física, que trabaja, digamos, en la realidad, en la Tierra, y que tenemos una parte también que es espiritual y que ambas tienen que estar unidas. No estar solamente conectados en lo racional, en lo terrenal, ni estar solamente conectados en lo espiritual, en una parte como más volada, digamos, sino bajar a tierra, porque entonces estamos como polarizándonos en un lado o en el otro y si no lo integramos es como que todo queda como en el aire. Entonces, de alguna manera es el poder integrar la espiritualidad en la tierra, lo que yo invitaría con este aspecto, el confiar en nuestros sueños, el confiar en nuestros ideales, pero tienen que tener una gran dosis de realidad y de viabilidad y de ver realmente qué es viable y qué no, y qué puedo yo traer a la realidad y materializar. Es como que ahora de alguna manera lo vamos a ver. Es muy interesante cuando se tiene decepciones o desengaños con estos aspectos con Neptuno, son interesantes porque el salir del autoengaño es una liberación, sin duda. Porque si no estamos viviendo en una mentira o sosteniendo algo que realmente no nos sirve para nada. Entonces, bendito sea si esta luna nueva de alguna forma y Mercurio también retrógrado. Hoy es día 6 que estoy grabando este vídeo, que además es cuando lo voy a subir y Mercurio se une al Sol y nos da cierta lucidez. Hemos podido incluso recibir noticias inesperadas o recibirlas estos días posteriores, anteriores y posteriores. Es un momento en el que empezamos a ver con más claridad. Entonces, este emplazamiento del Sol y la Luna con Neptuno, en oposición con Neptuno, si se nos cae algún velo, es necesario también para ver qué es lo que no estábamos haciendo a lo mejor de la mejor manera o qué es lo que no es necesario o ya no es viable en mi vida para poder crear y sembrar esa semilla de algo que voy a materializar en esa área de mi carta, sobre todo de aquí a 6 meses. Coincide además también en el momento de eclipses. Entonces es algo que de alguna manera mueve mi alma, como decía. Por eso veo tan importante el estar al servicio del alma, como comentaba. Luego Mercurio retrógrado, como decía, oposición Saturno también retrógrado en Piscis. Aquí pueden salir noticias que tienen que ver con la narrativa anterior de enfermedades, de temas de salud para el control de nuevo, para la opresión, pero sin, vamos, no tiene nada de recorrido. Puede haber alguien todavía que esté un poco enganchado a esa narrativa, pero por lo general ya hemos visto, como decía, que poco recorrido puede tener, desde luego. Y para nosotros, Mercurio en oposición con Saturno, para a un nivel más personal, es un aspecto estupendo para poder soltar rigideces mentales de cómo tienen que ser las cosas, de cómo se deben hacer las cosas. Es como el desobedecer a nuestra mente en algunos momentos. También empezar a desobedecer a nuestra mente cuando lo que nuestra mente nos está trayendo es una creencia o un pensamiento de limitación, de hacer algo que de alguna manera nos hace sacrificarnos, también estar en el sacrificio, autolimitarnos, autoexigirnos. Entonces, darnos el permiso de ver las cosas desde una mirada mucho más elevada, soltar como esa necesidad de que todo sea como tiene que ser, como yo creo que tengo que ser o como me han enseñado que las cosas deben ser, salir de la mentalidad de que solamente hay un camino para lo correcto, porque lo correcto puede tener muchos caminos, siempre depende de cada uno, de la perspectiva de cada uno, porque no vemos la realidad como es. Esto es algo que ya sabemos, vemos la realidad siempre dependiendo de nuestras perspectivas, de nuestras experiencias, de nuestras creencias y de nuestro punto de vista. Entonces, darnos el permiso de cuestionar nuestras propias creencias del pasado también, puntos de vista, soltar esa rigidez, esa estructura a lo mejor fuerte mental para verlos de una manera a lo mejor más liviana y también el salir incluso de estructuras mentales que nos estén impidiendo el poder materializar en la realidad cosas que queremos o hacer ese cambio de hábitos o ese cambio de rumbo incluso que podemos tener también porque está haciendo el trígono con Urano que puede traer un cambio de rumbo al hacer cosas muy novedosas, pero para eso es importante el romper con ciertas estructuras mentales de cómo tengo que hacer las cosas, cómo es lo correcto o cómo no, o ser demasiado puntilloso o demasiado meticuloso y a veces permitirnos un poco fluir y vivir un poco las circunstancias tal y como vienen también. Está Venus ya directa, desde el día 4 está directa, pero sigue haciendo la cuadratura con Urano y con Júpiter. Entonces es muy importante también en esta luna para todo lo que queramos sembrar y lo que queramos recoger de aquí a 6 meses, ese cambio, esa renovación de nuestro yo,
de lo que yo quiero, de lo que son mis deseos, de lo que son mis necesidades también. Un yo renovado que tiene que estar presente y es la protagonista Venus de los próximos eclipses que vamos a tener tanto en Libra, el primero como en Tauro, el segundo a final de octubre, que de alguna manera requiere esa renovación interna para que se renueve también nuestra manera de vincularnos a nivel de trabajo, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de pareja, pero sobre todo se ha tenido que renovar, como ya he comentado, esa relación con nosotros mismos y darnos el permiso de ese cambio de gustos, de valores, de necesidades que de alguna manera van a estar presentes en lo que esta luna también viene sobre todo a comenzar, porque siempre una luna nueva es un momento de siembra, de comienzo, de inicio en esa área de nuestra carta que tiene que ser un inicio y un comienzo muy en conexión con nuestra alma, como decía, muy al servicio de nuestra propia alma, sin duda, y que nos va a llevar como en el camino hacia el cual nos tenemos que dirigir desde la tierra, desde lo terrenal, desde la realidad, para poder materializar lo que son proyectos y una forma de vida, una forma de funcionar, una forma de hacer las cosas que realmente está en sintonía con nuestra esencia y no que esté conectado a lo que es lo externo en cuanto a las obligaciones externas, a cómo nos han enseñado incluso a nivel social que tenemos que funcionar y trabajar y hacer las cosas, porque vienen muchos cambios a nivel colectivo donde va a haber una gran transformación mental y es una transformación también incluso en la manera en la que podemos vivir el trabajo. Entonces, estar al servicio de nuestra alma, estar al servicio de nosotros mismos, en principio, para poder hacer las cosas de mejor manera y eso requiere el liberarnos de muchas formas de pensamiento antiguas donde lo único que hacíamos es estar al servicio constante de lo que hay que hacer, del trabajo, de los demás, de hacer las cosas como me dicen, de cumplir expectativas de otros, de autoexigirnos, de a veces autoflagelarnos, casi ser muy duros también con nosotros mismos, muy exigentes, muy críticos, que tiene mucho que ver Virgo, y ya es hora de soltar esa forma de pensar y tratarnos de una manera mucho más amorosa, porque desde luego es algo que nos merecemos también. Recordemos que este mes Virgo, este mes de septiembre, se ha iniciado con la luna llena en Piscis, que ahora tenemos al Sol y la Luna en la luna nueva en Virgo en oposición a Neptuno, que es regente de Piscis. Todo está conectado, como siempre digo en astrología, Venus está directa, Venus va a entrar en Virgo también en octubre, justo en momentos ya muy cercanos a eclipses. Entonces es un momento de esa toma de conciencia, de entender que para que yo pueda materializar y crear la realidad que yo quiero, primero tengo que aprender a priorizarme, porque Venus en Leo también nos ha ayudado de alguna manera todo este tiempo, el Venus Star Point que se ha dado además en Leo, en empezar a tratarnos de una manera diferente, el ser conscientes de dónde yo no me priorizaba antes y ahora toca priorizarme. El ser conscientes también que con Mercurio en oposición a Saturno, incluso el soltar a veces ese diálogo interno que puede ser de crítica, de rechazo, de inseguridad, que solamente me lleva a ponerme a veces la piedra frente a mí misma, de cuando a veces cuando tengo miedo incluso a poder expresar mis necesidades ante un otro, como decía también al principio, porque pienso que a lo mejor esa persona se puede molestar o se puede enfadar. Cuando tenemos a personas a nuestro alrededor que realmente nos aprecian y nos quieren cuando hay una relación sana, y ya sea incluso a nivel profesional también, nadie se tiene por qué enfadar porque nosotros vayamos a expresar nuestras necesidades y de la misma manera, pues también nosotros escuchar y aceptar las necesidades de un otro, poder aportar desde donde podamos y también pedir cuando nosotros necesitemos a lo mejor en algún momento ayuda externa, sin olvidar siempre que por supuesto el servicio tiene que comenzar por uno mismo, eso es clave, y tener claro, yo diría también en este tiempo y en temporada de eclipses, que no es egoísmo el cuidarnos a nosotros mismos, que es algo necesario, más bien. Vamos a cerrar, además ahora con los eclipses en octubre, ya el último eclipse que vamos a tener en Tauro, es como un cierre de toda la energía Tauro, de los nodos que hemos tenido, el eje nodal y toda la energía Tauro de estos eclipses que hemos vivido desde 2021, que tuvimos el primer eclipse en noviembre en Tauro, ya en 2022 estaba el eje nodal ya Tauro-Escorpio, entonces, ¿quién soy yo ahora? Es un momento incluso de recapacitar también. ¿Quién era yo entonces? En esa época, en noviembre de 2021, con el primer eclipse en 2021, de hecho, bueno, desde 2020, ¿no? Con todo el cambio que estamos viviendo, el despertar de conciencia, el ser conscientes de todo lo que hay fuera, que de alguna manera me desconecta de mi poder y de mi soberanía, que es algo hacia dónde vamos, sobre todo con un nodo norte en Aries, pues ahora al tomar conciencia de ello en esta temporada de eclipses, de quién era yo antes y quién soy ahora. El ser conscientes de todos los recursos internos que tenemos para ser muy autosuficientes en varios aspectos de nuestra vida y que para ello es muy importante entender que el primer amor y la primera relación sana, el primer amor
sano tiene que ser el amor propio, el amor con uno mismo. Por eso no es egoísmo, como digo, el cuidarnos, el mimarnos, el atendernos, sino más bien es una necesidad para que todo funcione de la mejor manera en nuestra vida, para que tengamos relaciones sanas, para que nos demos valor en un ámbito también profesional de trabajo que tiene que ver también Tauro, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestras necesidades y para sentirnos libres también ante situaciones que se puedan presentar en las cuales vuelvan a intentar ese control o esa opresión. Entonces, cuando uno realmente está en su centro y está donde tiene que estar, digamos, y tiene cierta confianza y sabe cuidarse a sí mismo en cuanto a ese amor propio también, pues no se deja llevar por esas narrativas. Así que bueno, espero que os sea de mucha utilidad. Como siempre os digo, esta información, la luna nueva en Virgo está muy bonita, aspectada, sin duda es una siembra de algo bastante interesante, importante, quizás algo nuevo que no hayamos hecho antes, algo novedoso, algo que nos transforma también al tener ese aspecto con Plutón y que nos va a dar la fuerza, yo diría, de poder transformar nuestras emociones, nuestra propia identidad, nuestra esencia también para conectar con esa autoridad interna. Os envío un abrazo muy fuerte, dejaré el vídeo próximamente también sobre la segunda quincena que tenemos ya y el equinoccio en septiembre con la entrada del sol en Libra, muy importante ese nodo sur en Libra, ese nodo norte también en Aries, porque cuando está el sol implicado, con las personas que tenéis el sol en Libra y el sol en Aries, pues hay cambios que son muy relevantes en lo que es la propia identidad, la propia persona, cómo me ven los demás y cómo yo me veo. Así que bueno, lo dejaré próximamente. Lo dicho, espero que sea de mucha utilidad la información. Os deseo una muy feliz luna nueva, que aprovechéis al máximo toda esta energía y nos vemos próximamente. Un abrazo muy fuerte a todos.